The colors will slowly turn black as the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. No puedo ignorar los peligros que ustedes, mis compañeros, están enfrentando. Sabes que no iré a ningún lado sin Budo. No es la primera vez que noto que te pones así cuando Taro aparece. A mí nadie me está obligando a estar aquí. Mi relación con ella no es la misma que la de usted y su esposa. ¡Ayano! ¡Ayano, tranquila! Budo. ¿Está diciéndome que entre Ayano y Taro hay una especie de tontería del destino? Sí, podría ser una de esas tonterías del destino. Tú no sientes nada. No sentiste nada cuando estabas con él. Así que no te atrevas a decir que lo sientes. Deberías tener más cuidado, Ayano. Las personas que amas podrían acabar lastimadas. Ya conoces el camino al hospital, ¿verdad? Te va a hacer falta. O, si lo prefieres, puedo ahorrarte el esfuerzo de enviarte directo a la morgue. No tiene remedio. Señora Ishii, su esposa pasó a saludarme. ¿Podría echarme una mano? Voy a matarla. Claro, porque eso ayudaría muchísimo. Da igual, no me importa. Voy a matarla. ¿Cuándo fue la última vez que resultó bien que actuaras de forma impulsiva? Se lo merece. ¡Ayano! Masuta tiene razón. Lo mejor es conseguir las pruebas necesarias para entregarla a la policía. No necesitamos que sigas metiéndote en problemas. ¿Y qué esperan que haga? ¿Que me quede aquí encerrada mientras tú intentas buscar esa tonta cinta que ni siquiera estás seguro de que aún exista? ¿Qué cinta? Una grabación en la que confiesa todo lo que hizo. Mi padre la escondió y mi esperanza es encontrarla, entregarla y luego huir del país. Creo que Taro también la estaba buscando, aunque dudo mucho que supiera lo que había en ella. Lo importante es encontrarla primero. Lo importante es matar a esa desgraciada. ¿Cómo se atreve a amenazarnos? ¡A herirte! Esto es entre ella y yo. No tenía por qué meterte en todo Ya te esto. dije que sabía en lo que me estaba metiendo al estar contigo. Estoy bien. Bueno, terminé. Solo trata de no hacer mucho esfuerzo durante unos días para que la herida cicatrice. ¿Ya te vas? Seamos honestos. A esta altura, Ryoba ya sabe que te veo a escondidas. No quiero abusar de su generosidad al no mencionarlo. Mañana tampoco vendré. Trataré de pasar más tiempo con ella. Ponerla de buen humor. No nos conviene que esté enojada.
¿Te duele? ¿La herida o el hecho de que mi suegra me amenazó de muerte? Las dos. Iré a mi cuarto a buscar unas cosas y enseguida vuelvo. ¿Te traigo algo? Solo una pregunta. ¿Hablabas en serio hace un momento? Por supuesto que sí. Ayano, ella aún te está manipulando. Está haciendo todo esto porque quiere que acabes dándole la razón, que seas como ella. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que soy como ella y es por eso que reacciono de esta forma? Yo no dije eso. Sé lo que dirás. No quiero oírlo. Haré lo que sea por ti y no me importa quién se ponga en mi camino. Cariño, ¿qué crees que lograrás? No eres más que una molestia para Ayano. Si tienes algo de dignidad, desaparecerás de su vida. Ayano no va a volver con usted, Aichi. Ya no puede controlarla como antes. ¿Crees que ahora tú eres quien la controla? ¿Eso piensas? No me hagas reír. Yo no la controlo. Ella se alejó porque por fin entendió quién es usted en realidad. Tú y yo no somos tan distintos, Masuyama. Desde tu punto de vista, yo la manipulé, ¿verdad? La convertí en lo que es. Pero dime, ¿y tú qué has hecho? ¿De verdad crees que cambió por voluntad propia? No, cambió porque tú se lo dijiste. Porque tú decidiste que estaba bien y que estaba mal. ¿Eso la hace libre? No, Masuyama. Solo la encerraste en otra jaula. ¿Una de moralidad? Ayano no ha comenzado a ser buena porque quiera serlo. Ella comenzó a actuar así porque tú le dijiste que tenía que serlo. involucrarte en asuntos que no te competen. No solo tengo que tolerar tu incompetencia al faltar a las reuniones de la empresa. ¿Ahora esto? Pero padre, ya le dije que Kencho... No me interesa lo que Kencho haya hecho. Estoy muy decepcionado contigo. Ahora debo irme a una junta. Disculpe, señor Saiko, pero su hija está intentando ayudar. Si tan solo escuchara lo que ella tiene para... ¿Esta persona y por qué está escuchando o interrumpiendo esta conversación? Lo siento, padre. Fue muy inapropiado de su parte. Que no vuelva a suceder. Espero que regreses a Europa pronto para hacerte cargo de tus responsabilidades en la empresa. Lo siento, solo quería ayudar. Es inútil. Padre se niega a buscar una solución. Y, después de todo, creo que es exactamente lo que él quiere. ¿Por qué? Fumetsu, pareces alguien confiable. Tu fuerte sentido de la justicia me conmueve y me hace pensar que puedo confiar realmente en ti. ¿Es así? Por supuesto. A diferencia de Yamada, claro. Discúlpalo, sé que parece algo distante, pero él quiere tanto como yo atrapar a los asesinos. Aún así, te voy a pedir que no compartas esta información con él, por ahora. Iré al grano. Mi familia ha sido responsable de que los asesinatos en la academia se hayan mantenido en secreto todo este tiempo. No quería decírtelo, pero necesito ser honesta para que confíes en que yo no soy como ellos. Creo que mi padre intenta proteger al nombre Saiko a toda costa. Por eso pienso que la mejor manera de ayudar a mi familia es atrapando al asesino de una vez por todas. Imagina los titulares. Megami Saiko pone fin a la masacre estudiantil y salva el legado de su familia. Pasaría a la historia. Entonces,
¿Todo esto es para obtener la aprobación de tu padre? ¿No es por justicia? Oh, no me malinterpretes. Claro que también busco justicia. Bueno, tú buscas poder y yo justicia, pero al menos tenemos el mismo objetivo. Una cosa más. ¿Conoces a Yano Aishi? Es estudiante de la academia. Sí, claro. Va a mi clase. ¿Por qué? Tal vez no sea nada, pero deberías prestarle mucha atención. He oído rumores de que podría no ser quien aparenta ser. Como dije, son solo rumores, pero es mejor que lo sepas y vayas reuniendo información para confirmar si son ciertos o no. Cariño, ya llegué. Cariño. Fui a ver a mamá. Llegaré tarde. Te amo. Oiga, no quiero entrometerme, pero ¿acaso su esposo le hizo eso? Oh, esto no me haga reír. Solo quería asegurarme. Ya no cambió. Sí. Porque tú se lo pediste. ¿De verdad crees que se arrepiente de todo lo que hizo? ¿Que siente culpa por sus errores? No, cariño. Ella no cambió. Solo está cumpliendo con lo que tú esperas de ella. Le dijiste que su naturaleza era un error. ¿Y sabes qué provocaste con eso? Que ella perdiera la cabeza. ¿Cómo sabes sobre las alucinaciones? ¿Alucinaciones? Habla. ¿A qué te refieres con alucinaciones? ¿Desde cuándo le importa? Ay, mi hija. Te hice una pregunta. Que quede claro, Masuyama. Esto no fue un intento de asesinato. Fue una advertencia. La próxima vez no será tan superficial. Haga lo que quiera. Ayano nunca volverá a ser su marioneta. Veremos cuánto puedes resistir antes de entender que el amor también es una forma de manipulación. Oka me dio algunas hierbas para té. ¿Crees que pueda calentarme un poco de agua? Hola, Yan-chan. Ayato dejó la tetera en el club de economía doméstica. Iré a buscarla. ¿Ahora qué quieres? Escuché lo que pasó en tu clase el otro día. Qué bueno que te mantengas al día con las cosas que no te incumben. Le hablé a la niña Saiko sobre ti y la enfermera. Escúchame bien. Ahora mismo no estoy de humor para tus tonterías. Eres un estorbo, y si llegas a meterte en el medio, te arrancaré la lengua, la colgaré del mástil del colegio y usaré tu corazón para fregar los pisos de la escuela. Oh, hola, creí que hoy no vendrías. Hola. Escuché que Mina dará la clase del club. Te ves algo adolorido.
Sí, estoy bien. Solo una mala defensa en la última clase. Me dieron una patada en la costilla y como debo cuidar de mi abuelo, prefiero aprovechar a descansar pasando más tiempo con él. Lamento lo de tu abuelo. ¿Se pondrá bien? Se ven mejoras. Quería preguntarte por Taro. ¿Lo has visto? Creo que no llegó hoy al colegio. Lo siento. Nosotros ya no nos hablamos. Adiós, Raibaru. ¿Qué haces aquí? Tendrías que estar recuperándote en la cama. Estoy bien, Ayano. Me aburría y me sentía lo suficientemente bien como para venir a tomar las clases que quedan del día. Además, tú eres la que debería preocuparse por volver al colegio después de casi perder la cabeza el otro día en clase. ¿Por qué estás molesto conmigo? Yo no soy la que te hizo esto. No estoy molesto porque tu madre me haya... Estoy molesto porque parece que no has cambiado nada. Así que de eso se trata. Lamento ser quien soy, Budo. Créeme, hago lo mejor que puedo. Pero pedirme que finja que nada pasó, que olvide que ella intentó matarte, pudo haberte matado, a tu abuelo, solo porque me quiere a mí. Es inútil discutir esto ahora. ¿Por qué sigues ignorándome? Creí que eso hacíamos. No entiendo por qué te molestas conmigo. Dijiste que sabías en lo que te estabas metiendo. Yo no te estoy obligando a quedarte. Sí, sabía en lo que me metí al estar contigo, pero lo hice porque creí que habías cambiado. No le he vuelto a hacer daño a nadie. No he sido celosa por lo que sea que tengas con Raibaru. ¿Raibaru? ¿Qué tiene que ver ella? Tú eres la que se comporta extraño enfrente de Taro. Y no me quejé cuando le contaste a Taro lo nuestro sin consultarme primero. He intentado dar lo mejor de mí. Es muy difícil cuando toda mi vida fui criada para ser otra persona. Eso es lo que me preocupa, que todo lo que intentas cambiar, lo haces porque yo te lo pido. Y yo quiero creer que lo haces porque tú lo quieres, no porque yo lo diga. ¿Y qué más da la razón si el resultado es el mismo? ¿Ni siquiera intentas negarlo? ¿Por qué de repente te importa tanto? ¿Acaso ella te dijo algo? ¿Qué fue lo que te dijo? Al parecer me dijo la verdad. ¿Cómo puedo confiar en ti si ni siquiera eres honesta contigo? Realmente hago lo que puedo. Y lo hago porque te amo. Pero eso no significa que sea algo malo. Sin embargo, si tú no logras verlo... ¿Entonces qué? Entonces tal vez sería mejor que ya no estemos juntos. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Bien. Bien. No, mi padre dijo que no vendría hoy. ¿Abuela? Ha pasado tiempo, pero qué grande estás. Espera, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? No voy a engañarte. Tu madre me pidió que viniera. ¿Qué? ¿Tú? ¿Acaso? Así que tú eres el muchacho que tanto problema ha causado, ¿eh? Eres atractivo. Ya veo por qué abandonaste la casa, querida. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Ya averiguaste si viene de una familia con dinero? ¿Por qué viniste? Vengo a intentar convencerte de que arreglen las cosas con tu madre. Ella estuvo mal, pero en momentos como estos, la familia debe mantenerse unida. No te veo desde hace años y vienes a unir a la familia. Sé que no soy la mejor de las abuelas, pero ¿quién se puso de tu lado el día que incendiaste accidentalmente el cobertizo? Tú.
¿Y quién te encubrió cuando tu padre descubrió el cuchillo que escondías dentro de un muñeco cuando tenías 9 años? Tú. ¿Y quién finge no saber nada de la extraña desaparición del hámster de tu prima? Ese había sido un accidente. Mi pequeña, toda tu vida ha estado de tu lado. ¿Realmente crees que dejaré que mi hija vuelva a atraparte en ese infierno? ¿Entonces no vienes a convencerme de que vuelva con ella? Por supuesto que no. Vengo a ofrecerte venir conmigo. Bueno, no conmigo realmente, sino ofrecerte una escapatoria. Y así yo te podría dar lo necesario para que huyas de aquí y rehagas tu vida donde lo desees. ¿Que no habías abandonado a mi madre de niña? Debe significar algo para ti el que esté aquí hoy. ¿Y sabes lo que detesto viajar a verte a ti y a tu madre? Me refiero al viaje, claro, no a pasar tiempo contigo. Además, no la abandoné, solo no me hice cargo. Saldré un rato. ¿Ahora? Creo que es mejor que hablen a solas. Pudo. Podemos hablar luego. Interrumpí algo importante, ¿verdad? ¿Por qué de repente quieres ayudarme? Nunca has demostrado que yo te importara. Mi madre murió. ¿Qué? Tu madre aún no lo sabe. Ella siempre hizo tanto por mí y por Ryoba. Nos dio todo y más. Y yo fui más que un estorbo. Mi madre cargó conmigo, con mi esposo, con mi hija, toda su vida. Y aún hasta el día de su muerte se hizo cargo de mí. Ahora me siento tan sola, tan inútil. Desde entonces no dejó de pensar en todo lo que hizo por nosotras, todo el esfuerzo que puso, y yo nunca lo devolví. Nunca ayudé en nada, fui una malagradecida. No quiero que vuelvas con Ryoba. Sé lo que ella te hizo, pero quiero arreglar las cosas. Quiero seguir los pasos de mi madre como ella lo hizo conmigo y con mi hija. Quiero estar a tu lado, Ayano. Quiero ofrecerte mi ayuda. Rompí con mi novia. ¿Algún problema? ¿Por qué tuve que decir eso? Dejé que las palabras de su madre se metieran en mi cabeza y lo arruiné todo en un segundo. Ya es tarde. Será mejor que vuelva al hotel. Por un momento pensé llamar al encargado. ¡Qué envidia! A esa edad y tan fuerte. ¿Qué edad tendría? ¿Segura que viste bien? Era rarísimo. Una anciana cargando a una chica en brazos, como si estuviera dormida. ¿Dormida o desmayada? No lo sé. Parecía que la chica no se movía nada. Debía ser su nieta. Eran muy parecidas. No intentes buscarla. Ayano está conmigo, donde puede estar a salvo de su madre. No eres capaz de protegerla, pero yo sí. No la obligues a volver a ese infierno.
Ayano. There's a hole in my heart. Something's going on in my head. The fear has torn me apart. Something in my spirit is dead. This hollow